Hola, buenos días. Estamos transmitiendo aquí para el grupo de mujeres empresarias de hoy, el cual es un grupo de mujeres de más de 18,000 mujeres que están en Puerto Rico y en otros países del mundo, ¿no? Pero realmente su base es en Puerto Rico. Así que la saludo desde acá, desde México. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo espero que se vayan conectando, sobre todo este contacto para hacer esta conferencia vía online del Facebook Live con Idalis, que es la administradora de este grupo de mujeres empresarias de hoy. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Primero que nada, pues quiero presentarme. Yo soy Jessie Girón Valencia. Soy una mujer que nació en Colombia, pero hace 26 años pues vivo aquí en México. Y pues soy madre de 2 hijos, esposa, emprendedora. Bueno, todo lo que estamos haciendo actualmente las mujeres y me da mucho gusto que prácticamente las mujeres cada día estemos en una apertura más importante para nuestro crecimiento y desarrollo. Pues quiero comentarles también que soy ingeniera industrial, tengo una licenciatura también en administración de empresas, tengo una maestría en ciencias políticas y sociales y tengo un doctorado en políticas sociales. Prácticamente esa ha sido mi parte educativa y me he dedicado desde hace más de 10 años a todo lo que es la investigación específicamente sobre el crecimiento y desarrollo de la mujer de América Latina y el Caribe. Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar esta transmisión y quiero comentarles también que con Idalis vimos 3 tipos de conferencias, pero me decía ella que cualquiera de las 3 conferencias todas prácticamente iban de acuerdo con lo que es el trabajo que realizan ahí en su grupo de mujeres empresarias de hoy. Así que me di a la tarea sobre todo de hacer un poquito de cada una de estas conferencias que son sobre transformando mi contexto, que es una de las conferencias que a mí más y de las capacitaciones que yo más trabajo con las personas que son mis clientas, que es esta transformación de contexto, que es en gran medida una situación muy particular que tenemos las mujeres que en cierto momento en nuestra vida nos limitan para emprender y para crecer en ese emprendimiento. También tengo otra capacitación y otra conferencia que manejo muchísimo, que es sobre el empoderamiento y emprendimiento de las mujeres, que esta es una parte muy importante porque la llevamos a la A a la Z, lo que es emprendimiento y empoderamiento. Y también dentro de todas esas capacitaciones también tenemos una muy importante que prácticamente todo el proceso de nuestro crecimiento y desarrollo, desde que nacemos, casi todos nacemos con mucho miedo. Todos traemos esa célula del miedo con nosotros. El miedo es parte de nosotros. Entonces, ese es un proceso que tengo para desarrollar con las mujeres que se llama tu miedo, tu empoderamiento. O sea, tu miedo hace que crezcas o que te detengas. Entonces, este aprendizaje es muy importante porque prácticamente todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos esa célula del temor, del miedo, pero tenemos que saber cómo desarrollarlo a nuestro favor y no en contra. De todas esas 3 conferencias, de todos esos 3 procesos, voy a hacer un punto medular de sacar lo principal para manejarlo aquí con ustedes y que le quede la esencia de lo que son estos 3 puntos especiales. Bueno, mientras se empiezan a conectar, de todas maneras, esta conferencia se va a transmitir con ustedes en el grupo. La va a transmitir Idalis cuando ya esté totalmente terminada, la va a transmitir y yo también la voy a subir para que puedan tener más acceso a ella. De antemano, pues hoy es San Valentín, felicidades por ese día. Estábamos en la disyuntiva de si transmitíamos hoy o no, pero bueno,
trabajo es trabajo y tenemos que apoyarnos y tenemos que seguir adelante independientemente de nuestras actividades personales que tengamos para el día de hoy, que es San Valentín. Felicidades. Pues vamos a iniciar. Miren, quiero comentarles que en el primer punto, que es transformando mi contexto, quiero comentarles que toda esta información que yo les transmito a ustedes es algo que yo viví. Todo es de mi propia experiencia, no es experiencia de nadie, sino que todo lo que yo sé y lo que hago es mi propia experiencia. Por eso creo en lo que hago y creo que lo que estoy haciendo les sirve de muchísimo a muchísimas mujeres, a todas las mujeres que puedan obtener esta información, les va a servir en la medida en que la practiquen. Porque acuérdense que uno se vuelve un especialista cuando tiene un hábito y lo sigue practicando día con día. Eso se vuelve una especialista. Mientras no practiquemos las cosas, difícilmente nos va a funcionar. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformar nuestro contexto, muchas mujeres me dicen, bueno, pero ¿cuál es mi contexto? Bueno, tu contexto viene desde el día que tú naciste, prácticamente desde que estás en el vientre de tu madre. Eso va formando un contexto en tu alrededor. El contexto es todo lo que te rodea, todo lo que tienes enfrente, tu alrededor, todo por donde caminas, por donde pasan las personas que conoces, tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tus mascotas. Todo lo que tienes en tu alrededor es tu contexto. A ese contexto también le llega educación, conocimiento, todo lo que tú vas aprendiendo a través de ese camino de crecimiento de tu niñez a tu adolescencia y a tu adultez. Entonces, el 90%, y estoy quedándome corta, más del 90%, y estoy hablando enfocado totalmente a las mujeres, más del 90% de nosotras las mujeres tenemos un contexto en el cual se nos dijo que podíamos hacer muchas cosas, pero a la vez cuando esas cosas las íbamos a volver realidad, habían ciertas limitantes, muchas limitantes. Entonces, a través de los años, a nosotras como mujeres, tuvimos un parteagua en nuestra historia. ¿Por qué? Porque nuestra historia a nosotras como mujeres nos ubicó en un espacio, en un lugar. En ese espacio nos dijo que nosotras íbamos a cuidar el hogar, íbamos a tener hijos, íbamos a ser esposas y prácticamente íbamos a quedarnos al cuidado de la familia y al cuidado del hogar y todo lo que hubiera en ello. En ningún momento se nos dijo que las mujeres eso que hacíamos era un trabajo. Trabajo era que el hombre iba fuera de su casa y empezaba a hacer una labor extra y a eso se le llamaba trabajo. Pero si nosotros nos regresamos al principio de la era, el paleolítico, en esa era hombre y mujer todos éramos iguales. De lo único que nos ocupábamos era de la comida y de cubrirnos del frío. Pero todos los cuidados de la casa, de la familia, de los niños y todo era compartido entre hombres y mujeres. Pero hubo una situación ahí, hubo un antes y después, hubo un parteaguas. Cuando llega la era del capitalismo, que es la era en la que estamos, se dice que la mujer se volvió solamente una materia de producir mano de obra. ¿Qué era eso? Tener hijos. Tener hijos para mano de obra. Entonces, se nos ubicó en un espacio en el cual nosotras, nuestra función de ninguna manera era producir una economía que se sintiera en pesos. Esa economía que se producía en pesos solamente la producía el hombre. Entonces, en ese punto donde nos dejaron, las mujeres empezamos a ver que sí, en efecto, nosotros producimos a una economía social. Producimos esa economía social, pero esa economía que producimos, que es el cuidado de nuestros hijos, que es el cuidado de los ancianos, que es el cuidado de la familia, es una economía que ha sido invisibilizada por la historia de una sociedad que no nos contempló como una economía que podía aportarle ganancia a la sociedad. Entonces, se nos dejó en una economía invisibilizada. A pesar de esto, la sociedad no entendía
y todavía mucha sociedad no ha entendido, porque ya gran parte está entendiendo, que las mujeres, aportamos el 40% del Producto Interno Bruto de las naciones. 40%. Este 40% está invisibilizado. Pero, ¿qué pasaría si las mujeres dejáramos de hacer todo lo que hacemos? Solamente habría una catástrofe en la humanidad. Sí. Tendríamos una situación de declive mundial. ¿Por qué? Porque todas estas acciones que hacían o que siguen haciendo las mujeres desde sus hogares mantiene el equilibrio de toda una humanidad. ¿Por qué mantiene el equilibrio? Alrededor del mundo existimos más de 7,000 millones de habitantes. De estos 7,000 millones de habitantes, más del 52% somos mujeres. Sí, somos mujeres, pero hay una gran situación tremenda en estos momentos. Somos más de 3,600 millones de mujeres que existimos en la humanidad. Pero de esta humanidad, cuando hablamos de economía, en esta humanidad, el 99% de la riqueza mundial está en manos de los hombres. 99%. Está en manos de los hombres y solo el 1% está en manos de las mujeres. Y de ese 1% que está en manos de las mujeres, el 70% de ese 1%, las mujeres que tienen riqueza económica la heredaron de sus padres o de sus esposos. O sea, nos queda un 30% de riqueza que es producto total de las mujeres. Hay una total desigualdad y un total desequilibrio. Retomando lo que es nuestro contexto, nos dicen, el contexto que nosotras nos ubicaron, nosotros somos seres heredando células. Nosotros tenemos millones de células en nuestro organismo, pero esas células que heredamos traen conocimiento. Y el conocimiento que nos han heredado nuestros tatarabuelas, abuelas, madres, bisabuelas, ha sido un conocimiento de que las mujeres todavía tenemos que seguir en esa función. O sea, esas células se han seguido heredando, que tenemos que seguir en una función de cuidar el hogar, de estar en casa. Cuando sucede, empezamos a ver esta transformación de mujeres como ustedes, como yo, que empezamos a ver que no solamente eso funciona, que empezamos a creer que podemos hacer emprendimiento y que sabemos que esos emprendimientos dan resultado, empezamos a transformar esas células en las cuales vamos a heredar a las nuevas generaciones para decirles que sí podemos hacer muchísimas cosas y que no tenemos que estar limitadas nada más hacia un cuidado del hogar, hacia una economía invisibilizada. Cuando yo hablo de transformar el contexto, es que cuando nosotros estamos chicos y vivimos en el mismo contexto donde nos dicen que todo lo que podamos hacer va a ser muy difícil, es muy complicado, eres mujer, tú no puedes, tú no tienes el poder para dar órdenes, tú no tienes el poder para administrar un negocio, todo ese tipo de herencia, a eso se le llama el contexto que tenemos. Por más estudio, ojo con esto, por más educación, por más estudio, por más información, por más maestrías, doctorados que nosotros estudiemos y no hayamos transformado nuestro contexto, este trabajo va a ser aprovechado muy mínimamente. Les pongo un ejemplo. ¿Qué es el contexto? Tengo un vaso pequeño y un vaso grande. ¿A quién le cabe más agua? Al vaso grande. Si nosotros tenemos un contexto de vaso pequeño, por más que le echemos en ese vaso, se va a desbordar, se desborda, no contiene todo el conocimiento que nosotras tenemos. Si lo ponemos en un vaso grande, todo el conocimiento se queda contenido en ese vaso. Entonces, para nosotros transformar nuestro contexto, tenemos que abrir el panorama y tenemos que saber más de lo que es nuestra historia como mujeres, por qué estamos ubicadas en este punto y por qué muchas de nosotras cuando empezamos a emprender y vamos en un camino, nos detenemos cuando ya vamos a lograr el éxito.
Eso es porque no hemos podido transformar nuestro contexto. Perdón porque está sonando el teléfono. Porque no hemos podido transformar nuestro contexto. Y en la medida en que no transformamos nuestro contexto, no podemos transformar esos paradigmas que nos detienen para seguir emprendiendo. Eso es la cuestión de nuestro contexto. Y lo digo porque a mí me pasó. Porque por más estudio, por más conocimiento que yo adquiría, no encontraba ese camino para decir, es que aquí este es mi ser. Esto es lo que yo quiero ser. Porque mi contexto estaba contenido en un vaso pequeño. Y todo lo que adquiría a través del proceso de los tiempos se desbordaba. ¿Qué tienes que hacer? Transformar ese contexto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de emprender y empoderar, emprender, todos decimos, yo soy emprendedor, todos podemos emprender, todos emprendemos. Emprendemos ciertas cosas, emprendemos a crear un nuevo hábito, emprendemos a generar un nuevo negocio, emprendemos a hacer muchísimas cosas, emprendemos a reconocernos a nosotros mismos, todos son emprendimientos. Pero hay algo muy importante, cuando nosotros decidimos que ese emprendimiento va a ser parte de nuestro crecimiento, tanto económico como espiritual, es cuando nosotros tenemos que colocar 100% de nuestra capacidad y de nuestro conocimiento y de nuestra entrega a ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque muy fácil decimos voy a emprender y la gente empieza a emprender, pero el proceso del emprendimiento es el que vas a saber quién eres tú y de qué forma te has ido transformando. Porque decir voy a emprender es fácil. El camino de ese emprendimiento para llegar al éxito es la complicación. Según investigaciones se han dicho que del 100% de las personas que emprenden, prácticamente el 76% de esas personas llegan a un camino de emprendimiento. De ese 76%, el 16% siguen en un camino de emprendimiento 3 años después. Pero de ese 16%, solo el 1% logra mantener éxito en ese emprendimiento. Es como si yo digo, de 500 personas, supongamos que logran recibir una capacitación, un emprendimiento, una conferencia, un empoderamiento, cualquier situación que lleguen a recibir, cuando yo termino de dar esa información, estoy más que segura que de esa información al 16% le quedó. ¿Por qué? Porque no nos entregamos completamente a ese aprendizaje que vamos a obtener. Y solo el 1% sigue con ese emprendimiento después de 3 años, con ese aprendizaje aplicando esos conocimientos después de 3 años. ¿Por qué? Porque no somos consistentes, no nos enfocamos realmente en lo que queremos hacer. Cuando encontramos cuál es nuestro propósito, encontramos cuál es el enfoque que tenemos que dar. Por eso, prácticamente el proceso que se enseña en este aprendizaje es cómo tú te enfocas y principalmente cuál es tu propósito en la vida. ¿A qué vienes a esta vida? Cuando tú encuentras tu propósito, encuentras tu pasión. Y cuando encuentras tu pasión, tienes más del 70% de tu emprendimiento llevándolo al éxito. Mucho cuidado con esto. Yo tengo que encontrar mi propósito, a qué vine, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que a mí me encanta, para lograr encontrar mi pasión, qué es lo que a mí me apasiona, que realmente no me cause trabajo. Y ahora sí, ese emprendimiento que he logrado con esa pasión, aunado a mi propósito, es como voy a lograr obtener éxito. He conocido muchísimas mujeres, y no sé, Idalis, cómo estén trabajando ustedes en Puerto Rico. Yo sé que tú tienes muchísimos años, muchísima experiencia en esto que has venido haciendo y realmente te felicito por esto. Pero quiero comentarte algo. Muchísimas mujeres, y quiero comentarlo con todas ustedes,
La mayoría de las mujeres impulsamos todos los desarrollos que han hecho los hombres. El 99% ha sido impulsado porque ha tenido una mujer al lado. No atrás, olvidémonos de eso. Venimos al lado. Y muchas veces los hombres han dicho, yo no quiero hacer más este trabajo, y las mujeres le han dicho, tú sigue porque sé que lo vas a lograr. Somos 100% impulsadoras de otros y no nos tomamos el tiempo para impulsarnos a nosotras mismas. Tenemos, mujeres, tenemos que tomarnos el tiempo para nosotras analizarnos, para trabajar con esa personita que tenemos aquí adentro, con ese cerebro, con esa voz que siempre que queremos hacer algo nos dice que no es el momento. ¿Por qué? Porque lo vamos a sacar de su zona de confort. Entendamos esa parte. Cuando queremos hacer algo diferente, estamos sacando a nuestro cerebro de la zona de confort. Y ningún cerebro quiere salir de su zona de confort. Así que, por favor, aprendamos esto. Toda persona que se siente muy cómoda en su incomodidad, jamás podrá lograr el éxito. Toda persona que se siente cómoda en su incomodidad, jamás podrá lograr el éxito. Cuando tú te sientes incómodo en tu incomodidad, es cuando buscas cambiar y transformar. Es cuando buscas mejorar. De lo contrario, nunca lo vas a lograr. Así que yo les digo, cuando ustedes vayan a hacer un emprendimiento, tienen que mirar primero quiénes son, quién soy yo, qué es lo que quiero hacer, cuál es mi propósito de esta vida, cuál es mi propósito, qué es lo que yo quiero lograr y buscar de ese propósito cuál es mi pasión. Desafortunadamente, entre los 7 y los 12 años que tenemos nosotros, cuando tenemos entre 7 y 12 años, es cuando tenemos tenemos ese mínimo tiempo de encontrar cuál es tu mejor habilidad como ser humano, entre los 7 y los 12 años. Así que si tienen niños entre los 7 y los 12 años, empiecen a observar a sus hijos, porque en esa etapa de la vida es cuando puedes encontrar cuál es el propósito que tiene tu hijo, cuál es su mejor habilidad a desarrollar. Y es desde allí que empiezas a desarrollar esa habilidad que se vuelve una profesión. Lo vuelves un experto en esa habilidad que él tiene. Porque si tú puedes tener todas las habilidades del mundo, pero si no la practicas, esa habilidad se pierde, no se profesionaliza. Entonces, es muy importante esta parte. Entre los 7 y los 12 años, tienes que ver qué es lo que más tu hijo repite, qué es lo que más tu hijo le encanta hacer, para que tú puedas checar cuál es su habilidad y esa volverle una profesión, profesionalizar esa habilidad. Ahora bien, cuando hablo, ese es un Facebook Live un poquito rápido. Cuando yo hablo de tu miedo, tu poder, todos los seres humanos, todos tenemos miedo, nacemos con miedo, tenemos que tener miedo. Pero en especial a las mujeres se nos ha inculcado más miedo. No hagas esto, esto no es para ti, las mujeres no hacen esto, las mujeres están en casa, las mujeres no... O sea, muchísimas cosas que traemos desde nuestra niñez que nos limitan nuestro crecimiento y desarrollo, nos detienen. Es más, estamos a punto de lograr el éxito, a punto de llegar y nos regresamos, y nos regresamos. O sea, es algo característico en especial de nosotras las mujeres, porque hay algo muy importante. Las mujeres necesitamos un apapacho, o sea, ese golpecito en la espalda que nos diga, la amiga, va perfecto, tu mamá, eso va bien, tu papá, hazlo. Todo el mundo te tiene que decir perfecto para que tú puedas hacerlo. La mayoría de las mujeres, no estoy diciendo que la mayoría de las mujeres. El hombre dice, voy a hacer esto y lo hace. El hombre lo hace. Pero las mujeres necesitamos ese apapacho, que nos digan, sí, va a estar bien. Y si alguien nos dice no, y si nuestra familia nos dice no, es como, no, pues ya no pude. No, pues ya tengo complicaciones. Mujeres,
A eso se le llama hay que empoderarse. Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar esa estrategia de decir, no esperar a que nos digan si esto va a estar bien, porque de todas maneras en el camino, lo hagas o no lo hagas, vas a encontrar tropiezo. ¿Y qué es mejor que hacerlo? Tienes que hacerlo para aprender de esos tropiezos. Si no aprendes a enfrentar tus problemas, no vas a poder crecer. Es mejor que te equivoques 100 veces, pero hacerlo, a que no lo hagas y ni siquiera experimentes qué se siente equivocarse. Entonces, lo que yo le digo a la mayoría de mis clientas, a la mayoría de las mujeres, es que tenemos que aprender a arriesgarnos. Las mujeres jamás queremos arriesgarnos. El hombre dice, voy a hacer algo y lo hace. Las mujeres decimos, quiero hacerlo. Y empezamos a ver, ay, que si mis hijos, ay, que si mi esposo, ay, que si mis amigos, ay, que si mis padres, ay, que van a decir las personas. Olvidémonos de eso. Y algo muy importante, no estemos compitiendo unas con otras. Esto no se trata de venir a competir entre nosotras. Esto se trata de competir conmigo misma, no de competir con la de al lado, la que va más adelante. Tus competencias son tuyas. Compite contigo mismo. ¿Qué hacer hoy para que me dé resultado? No mañana, hoy mismo. ¿Qué puedo hacer yo en mi emprendimiento? ¿Qué puedo hacer yo en mi negocio hoy para que me dé resultado hoy? O sea, yo puedo hacer una llamada que no he hecho, puedo hacer una visita que no he hecho, puedo promocionar mi negocio, mi emprendimiento que no he hecho, pero hoy, no esperar, no, ya son las 10 de la mañana, ya se me pasó el tiempo, son las 3 de la tarde, están comiendo, son las 12 del día, no voy a molestar. Olvidémonos de eso. Cuando tú vas a emprender, tienes que enfrentarte a muchos no, pero llegará un punto en que vas a enfrentar muchos sí, pero ese sí es debido a todo un trabajo que has venido haciendo. Y muchas mujeres decimos, ¿cómo logró tal mujer todo eso? Nunca nos ponemos a pensar que ella hace muchísimos años viene haciendo un trabajo que a lo mejor mucha gente no sabía que lo hacía, pero hace muchísimo tiempo viene haciendo un trabajo hormiga, porque muchas veces hacemos ese trabajo hormiga y que en algún momento nos da resultado, pero es una cosecha de tanto esfuerzo que hemos hecho. No podemos seguirnos compitiendo entre nosotras mismas. Tenemos que sentir ese ánimo de sororidad unas con otras. La sororidad es que nos apoyamos unas con otras y eso no significa que tengamos que competir. La competencia debe ser conmigo misma, más no con otras. Eso nos ha limitado en gran mayoría a las mujeres a desarrollarnos y a crecer más rápido y con más fortaleza. Así que yo les comento, todos estos procesos que hacemos de estos grupos, de este trabajo, porque trabajar, hacer todo este proceso online, toda esta nueva teoría online, toda esta nueva estrategia online, es un proceso y es un trabajo arduo. No es un trabajo sencillo. La mayoría de las personas que todavía no han entrado al proceso online piensan algunos que es un trabajo sencillo y es un trabajo tan cansado y tan complicado como si estuviera, o más aún complicado porque tú tomas todos los tiempos de tu familia, de tu comida, de tu sueño para estar al momento con este trabajo. Es como se dice, lo de ahora no es emprender y tener un negocio. Lo de ahora es que ese negocio lo emprendas y lo tengas y lo puedas manejar online. Esa es la teoría del online. Poder manejar un negocio, un emprendimiento desde tu celular, desde tu lab, desde tu computadora. Eso es lo nuevo. Entonces, tenemos que enfrentarnos a cosas nuevas. Tenemos que enfrentarnos a poder emprender. Y todo eso nos da miedo. Pero el miedo debe de ser tu propio poder. ¿Por qué? Porque necesitamos el miedo. Hace mucho tiempo se hizo un experimento con unos perros en que les quitaron todas las células del miedo. ¿Y qué pasó? Esos perros no duraron ni 24 horas, se mataron. O sea, nosotros necesitamos el miedo para saber cuándo hacemos algo bien y cuándo podemos arriesgarnos a hacer otras cosas. Pero muchas veces
el hecho de arriesgarnos nos detiene tanto el miedo que ese arriesgarse a veces es nuestra puerta al éxito. Y como tenemos tanto miedo y no lo utilizamos para empoderarnos, sino que lo utilizamos para bloquearnos aquí, entonces hacemos que el miedo nos guíe, hacemos que el miedo nos dé órdenes y no alcanzamos ese proyecto, ese éxito que queremos porque tenemos miedo. El miedo debemos de utilizarlo para nosotros empoderarnos, para nosotros tomar decisiones asertivas, para nosotros poder decir, esto, ¿qué tanto riesgo puedo correr que no me pueda llegar a perjudicar en cierta forma? Pero nosotros sabemos que todo riesgo trae consecuencias. Pueden ser consecuencias positivas o consecuencias negativas. Depende de nosotros a qué grado de consecuencia queremos llegar. Pero si nosotros no utilizamos el miedo para generar empoderamiento, ese miedo siempre va a estar ahí y nos va a servir solamente para empoderarse más aún, porque nosotros mismos somos los que alimentamos el miedo. Nosotros lo empoderamos. Nosotros hacemos que ese miedo decida por nosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos el miedo a favor de nosotros, que nos sirva para empoderarnos, es como podemos lograr y arriesgar y obtener éxito en eso que arriesgamos. Así que amigas, empresarias de hoy, yo las invito, la verdad, a que transformen su contexto, transformen el contexto, el entorno donde están, revisen quiénes son, qué quieren hacer, cuál es su propósito en la vida, a dónde quieren lograr para obtener su éxito y sobre todo que puedan generar el temor en un poder que la transforme a ustedes. Que ese temor les sirva para empoderarse, que ese temor vaya más allá del simple hecho de no arriesgar. Así que muchísimas gracias, felicidades y les comento. Estoy aquí, tengo una página que se llama Mujeres Líderes del Milenio, también tengo mi grupo que se llama Mujeres Líderes del Milenio y es un grupo muy cerradito, sobre todo porque tenemos mujeres empresarias, mujeres que han emprendido un negocio, mujeres que se arriesgaron más allá. Y recién lo inicié hace como, creo que 2 semanas, porque ya decidí, dije, tenemos que empezar a trabajar con páginas, con grupos, y esto es muy importante, salirme un poquito de físicamente estar trabajando con mis clientas y hacerlo un poquito más online. Así que yo las invito a visitarme en Mujeres Líderes del Milenio. Soy Jessie Girón Valencia, también estoy ahí en su grupo, ya me inscribí. Y para dar más información de valor, agradezco muchísimo a Idaliz en Puerto Rico, a todas ustedes en Puerto Rico, y yo espero que les haya servido muchísimo este Facebook Live. Bye, bye, que la pasen muy bien, feliz día, un beso a todas. Bye, bye, gracias.